Cuando queremos encontrar las configuraciones electrónicas de los lantánidos o los actínidos, nos encontramos con el inconveniente de que existen una gran cantidad de configuraciones anómalas. Y para efectos de examen, no tiene sentido preguntar ese tipo de configuraciones. Sin embargo, existen algunos elementos que poseen configuraciones, llamémosle, no anómalas, y que por lo tanto podríamos escribir su configuración sin ningún problema. Por ejemplo, si quisiéramos escribir la configuración electrónica del neodimio. Si quisiéramos escribir esta configuración electrónica, entonces tenemos que recordar que el neodimio pertenece a los lantánidos y que ellos están ubicados en esta posición de la tabla periódica. Es decir, después del bario deberíamos de bajar al grupo de los lantánidos. Entonces, de ser así, entonces tenemos que fijarnos cuál es el gas noble que está antes del neodimio, que en nuestro caso, ¿verdad? Podemos observar acá que es el xenón. Entonces decimos, neodimio posee la configuración electrónica del xenón. Y comenzamos llenando los orbitales S en este punto, que serían los 6S, ¿verdad? 6S2. Y después del 6S, como se observa en esta figura de arriba, de aquí tenemos que pasar a los orbitales 4F. Entonces yo tengo que escribir 4F. Y aquí tendríamos entonces que comenzar a contar espacios y por cada espacio agregar un electrón. Tenemos aquí el lantano, bueno, tenemos un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones. Entonces sería 4F4. De manera similar, podríamos encontrar también la configuración electrónica de alguno de los elementos que pertenecen a la familia de los actínidos. Por ejemplo, el elemento torio. Entonces, nos fijamos en el gas noble que está antes que el torio, que sería precisamente el radón. Entonces ponemos torio, tiene la configuración electrónica del radón, y luego comenzar a llenar los orbitales que están en esta posición, que sería, estamos en el periodo 7 de la tabla periódica, por lo tanto, tenemos que utilizar los orbitales 7s2. Y después de los 7s2, o después del orbital 7s, sigue los orbitales 5f. Entonces tengo que escribir 5f, y en este caso tenemos un electrón, 2 electrones, 5f2. Y esa sería la configuración electrónica del torio. Como dije anteriormente, para otros lantánidos o actínidos, el problema es que presentan una gran cantidad de anomalías, que en realidad quedan fuera del alcance de este curso, además de que esas anomalías no le confieren al elemento ningún tipo de propiedad química especial. Muchas gracias por su atención.